...19 de agosto de 1936... Federico García Lorca, uno de los mejores poetas del Estado español, es asesinado por una escuadrilla fascista. 82 años después, estamos aquí en Alcobendas y estamos con Julio, que es profesor de Historia en el Instituto Virgen de la Paz de esta localidad. Bueno, Julio, como profesor y como historiador, la figura de Lorca, ¿qué representa para ti? Bueno, pues Lorca representa, digamos que una figura muy importante desde el punto de vista histórico y cultural en España. Y Lorca tiene, digamos, responde ideológicamente a una corriente un poco independiente, ¿no? respecto a todo ese conglomerado ideológico que había en el bando republicano. Una del sumario que le hacen para asesinarle, ¿no? Le llegan a decir que es un agente de Moscú. Él estuvo relacionado con la asociación de amistad con la Unión Soviética. ¿Qué era en esa época estar relacionado con la asociación de amistad por la Unión Soviética? ¿Qué significaba la Unión Soviética en esa época para que un intelectual como Lorca, que no era comunista, que era más próximo al socialismo y diría más liberal o libertario, qué significaba la Unión Soviética en esa época? Bueno, me imagino que estaría próximo, o sea, que coincidiría en esa circunstancia coincidiría digamos esa circunstancia, ¿no? Una persona que no es en absoluto soviética, que critica de hecho a los regímenes planificados y porque él tenía una visión bastante hegeliana, ¿no? de revolución espiritual y cultural frente a la revolución materialista a la que critica, pues imagino que sería un poco pues, el contexto donde la Unión Soviética es una referencia para la clase obrera, a grandes rasgos, ¿no? Incluso para el anarquismo en un momento dado, ¿no? O sea, para ciertas corrientes, ¿no? Entonces sería por eso, porque ya digo que su postura política era bastante más independiente, puesto que él, más que en lo político, consideraba que los cambios tendrían que venir en esas facetas culturales, artísticas, anticipándose un poco a lo que sería luego todos los movimientos de los años 60, ¿sí? Y en la línea de la mentalidad un poco de los beatniks americanos, que eran ya más coetáneos a su época. O sea, creo que era más circunstancial y de alguna manera es que estaba un poco copada toda la izquierda por la presencia, obviamente, de toda una Unión Soviética. Entonces es una absurdidad que fuera un agente de Moscú, ¿no? Vamos a ver, pues claro que es absurdo. ¿Cómo no va a ser absurdo? Si es que es una persona que además procede de una ideología, o sea, procede de una clase burguesa acomodada, y entonces su ideología desde un humanismo no es una ideología proletaria obrera, como por ejemplo Miguel Hernández, que sí termina aproximándose también por su conducción de digamos, más humilde y por su amistad con Neruda, se aproxima más a posturas más marxistas, pero él para nada, vamos, es que eso, lo que pasa que claro, el franquismo lo que quería era unificar al enemigo en una ideología ya planteada como muy radical y muy concreta, que era los soviéticos y los rojos, ¿no? Siempre. Eso le interesó y obviamente también le interesaba pues, digamos al otro lado, al PSOE, que está muy en la línea bolchevique, y al Partido Comunista, también le interesaba, pero no era la realidad. La poesía de Lorca se puede decir que no es una poesía política como tal, aunque sí que tiene una crítica social. Poetas en Nueva York,
Verde que te quiero verde, donde hace una crítica también en ese poema a la Guardia Civil, ¿no? A la represión contra los gitanos, ¿no? Si Lorca hubiera, con Miguel Hernández, Rafael Alberti, Pablo Neruda, vivido durante el conflicto, ¿crees que hubiera su poesía, o Antonio Machado, hubiera sido más política, más comprometida, claramente, más partidaria? Pues, claro, hay que tener en cuenta que claro, la perspectiva cambia muchísimo en función del momento, casi de los meses. Entonces yo creo que puede ser que si no lo hubieran matado y hubiera prolongado en el tiempo, hubiera estado con toda esta gente luchando, es probable. Pero sí que es cierto que, claro, hay que tener en cuenta que en el bando republicano hay muchas corrientes ideológicas y puede que él estuviera más en la línea anarquista, más libertaria. Lo era artísticamente, porque artísticamente normalmente el artista y el arte normalmente está en una línea anarquista o libertaria, ¿no? Pero puede que en lo político quizás se fuera más a la línea más anarquista que la marxista, yo creo, porque además también la burguesía tiende más, cuando es revolucionaria, tiende más a la línea libertaria que a la marxista. Una última pregunta. ¿Crees que es importante buscar a Lorca, saber dónde está, dónde hallarle y darle una sepultura digna, como se merece uno de los mejores poetas del siglo XX? ¿O hacemos caso a gente como Pablo Casado y eso de las fosas del abuelo, pues es una cosa para llevarte una subvención, o es cosa del pasado? ¿Tú crees que es importante buscar a Lorca y encontrarle? Hombre, claro que es importante. De hecho, es lo que haría, o sea, sería necesario para que este país creciera realmente, ¿no? Porque estamos en un nivel de, no sé si podemos llamar de mediocridad o en una fase infantil del desarrollo de este país y obviamente para que hubiera una mayor madurez haría falta que no solo Lorca, sino todos los asesinados por el franquismo, pues tuvieran su sepultura. Incluso, vamos a ver, es que en cualquier país una figura como Lorca sería una referencia constante, una referencia cultural y una referencia histórica. Entonces, claro que es necesario. Pues esperemos que tus palabras tengan eco y algún día encontremos a Lorca. Muchas gracias, Julio. De nada. Verde, que te quiero verde. Se oye un llanto por las calles de Granada, el canto de dos garzas y una paloma ahora huérfanas de padre, huérfanas de versos y de palabras. Infames aquellos que no perdonaron la libertad de vivir y sentir el amor, víctima del odio, opresor de la idea, del pueblo llano, del canto y las musas que osaron empuñar la espada con forma de mano y pluma. Tanto anhelabas esa mano, a la de tu muerte, guardián en tu noche, y te fue negada a quemarropa, sangre y metralla ardiendo en tu boca. Llora muy la paloma y las garzas a su padre querido, condenado, y del llanto se conmueve Granada mientras recita tus versos después del toque de queda. Y si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? Federico García Lorca. Estamos con Eva, que es militante, por llamarlo así, del teatro a nivel de Alcobendas, lleva muchos años implicada, y también, hay que decirlo, a nivel también fuera de Alcobendas. Para ti, Lorca, ¿qué significa en el teatro? Es que el Lorca para mí tiene como dos partes. La parte que habla más del pueblo, lo que es la casa de Bernarda Alba, más feminista también, porque cuando habla de las cuatro paredes, habla del patriarcado. Y luego la parte de, ¿cómo se llaman estas obras? Así que pasen 5 años y el público, que son obras más vanguardistas. Y entonces Lorca se dio cuenta de que, ostras, sí, el teatro mola, ¿no? El burgués que se sienta, ve su obra, todo es súper fácil, personajes, ves a las personas, pero él dijo, es que hay otro teatro, hay otra energía, ahí tiene que haber más cosas. Escribió cosas para títeres porque él pensaba, si te enraizas mucho con una persona, no ves
es que no sé, yo que he trabajado con teatro de máscaras, pones, la máscara va más lejos todavía, haces como un arquetipo y es donde puedes hablar de muchas más cosas, para no... también a veces necesitas distanciarte del personaje que sufre y ver algo, cuando ves la humanidad del personaje, que no sé si lo estoy haciendo bien, cuando ves toda la humanidad, como que te llega más. Entonces él decía, ostras, es que hay que hacer un teatro no tan burgués de me siento, pago mi entrada, voy con mi abrigo de pellejos, tal, sino algo de que tú te sientes y estés incómodo, te estén, tu imaginario se abra, ¿no? Lo que es cuando te estén abriendo el imaginario. Y muchas veces el imaginario no se abre tanto con personajes realistas, se abre más incluso con una máscara, con un títere, con la emoción de un títere. O sea, yo es que he visto cosas, yo que ahora estoy estudiando un poco el tema novela gráfica, cómic, como a través de algo que no es un personaje de carne y hueso, puedes llegar a emocionarte. Dices, ¿por qué? Porque se está trabajando desde otro lado y él lo vio. Yo creo que él vio que ya no eran personajes realistas, que había algo más potente, que era el que te conectaba con... hay algo, ¿no? Cuando estás en las tablas del teatro y estás hablando con el público, hay algo que te entra por aquí y sale hacia el público. Y tú como público te entra aquí y te conecta con lo de arriba. No me digas cómo, pero yo lo he vivido. ¿Y qué relación tiene Lorca con Mariana Pineda, que es una liberal, ¿no? Que fue ejecutada por los absolutistas, ¿no? ¿Cuál es la relación de Lorca con Mariana Pineda? Es que yo os voy a contar una cosa. Yo estuve hace bastantes años en un teatro que se llama el Teatro de Espada de Madera y el director, Antonio Díaz Florián, era un amante de Lorca y él, empezamos a preparar Mariana Pineda y él dijo, Mariana Pineda, leeros el texto pero no leerlo de cualquier forma. Cuando lo leáis, ver que García Lorca, cuando escribió este texto, estaba escribiendo su propia muerte, tuvo una visión de su propia muerte con Mariana Pineda. Ostras, lees el texto así y es que yo me quedé loca, es que este hombre era visionario. Incluso, de hecho, hizo una Bernarda Alba y él decía, es que Bernarda Alba no la hicimos como mujeres de verdad, la hicimos como si fuéramos, él decía, había algo grotesco, o sea, como si la haces con personas, y yo ya, cuando veo una Bernarda Alba, yo ya no la veo con personas humanas, yo ya las veo como especie de títeres, porque nos hizo maquillarnos como si fuéramos muñecas de porcelana. No hacíamos la obra de teatro de pie, la hacíamos de rodillas como si fuéramos enanas, llevábamos las manos con guantes para parecer muñecas, nos movíamos, no nos movíamos realistas, éramos como, hacíamos así, éramos muñecas. ¿Por qué? Porque desde ese terror enganchabas con el texto y ahí es donde yo creo que también Lorca empezó, o él que era un visionario de Lorca, es que Lorca al final, si lo haces tan real, como que lo tiras a la basura. Es que ya Lorca tiene algo donde tienes que sacar la esencia, el texto, la brutalidad, ¿no? Lo del cuchillo, ¿no? Con este cuchillito. Es que ya cuando digas ese texto no lo puedes decir con tu voz normal. Tienes que hablar con voz de cuchillo. Tú eres el cuchillo, con este cuchillo, cuchillito. Es que es eso. Ya cambia todo. Es que, claro, Lorca al final yo creo que se ha convertido, es como una energía que fluye, ¿no? Yo no sé. Y última pregunta, ¿qué es lo más bello de Lorca? ¿Qué es lo más bonito de Lorca? Yo me quedo con, hace un montón de años, Durida Teatro montó un espectáculo que se llamaba Solas con Lorca y eran pequeñas piezas de Lorca y estaban tan bien enraizadas que parecían una obra de verdad, era como la esencia de Lorca. Para mí, lo más bonito o lo que más me llega es Bodas de Sangre, cuando llega la madre, ¿no? La rabia de la muerte, ¿no? La muerte para Lorca es mi hijo yace entre trigo, o sea, la muerte para Lorca, para mí la muerte que describe él es que dices, qué bella muerte. Pues él habló mucho de muerte, pero para nosotros Lorca vive. No, claro.
Estamos con Víctor, que tiene una asociación, una tertulia de filosofía, ¿no? Y estamos hablando sobre Lorca. Lorca está muy unido a la muerte. ¿Qué es la filosofía de la muerte? ¿O un filósofo? Bueno, la filosofía de la muerte es, digamos, la muerte para todos los filósofos es una parte tan importante como la vida, porque los filósofos lo que hacen es amar el conocimiento, y el conocimiento lo que intenta es expandirse de todas las maneras posibles para aprender a controlar la vida, y una de las funciones que tiene la filosofía es el intentar comprender qué significa para el hombre la muerte y cómo repercute sobre nuestras vidas, cómo nos hace sentir, cómo es esta acción cuando llega. Y bueno, hay muchos filósofos que tratan sobre la muerte, sobre todo los filósofos asiáticos son los que más se centran en ese aspecto, en ver el lado positivo de la muerte. Y aquí en Occidente pues tenemos también filósofos alemanes como Schopenhauer, y griegos, lógicamente, pero en el campo de aceptar la muerte yo creo que Lorca también puede ser un gran referente, porque aparte de poeta, dramaturgo, era también filósofo, y se puede ver ese aspecto también en sus obras. Como filósofo, ¿tú consideras que hay que buscar a Lorca, hay que buscar dónde está Lorca ahora mismo, porque está desaparecido? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que como exponente de la generación del 27, Federico García Lorca es un personaje que tiene mucho que aportar, sobre todo estamos hablando del ámbito de la sociedad española, y yo creo que es un gran referente que sin duda, no solo porque lo hayamos leído en la escuela o en el colegio y sea un gran referente de la literatura española, sino que yo creo que tiene mucho que aportar al pensamiento actual, muy actual, porque sigue siendo actual a pesar de tanto tiempo que ha transcurrido, y sobre todo yo creo que tiene muchas aportaciones sus obras y su pensamiento sobre cómo expandir la mente de la sociedad, como lo hacía en la época republicana y como creo que todavía sigue siendo vigente muchas de sus ideas. Pues Lorca también es filosofía. Federico García Lorca. Nadie comprendía el perfume. Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. 1000 caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras que yo enlazaba 4 noches tu cintura, enemiga de la nieve. Entre yeso y jazmines, tu mirada era un pálido ramo de simientes. Yo busqué para darte por mi pecho las letras de marfil que dicen siempre, 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 jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, tu boca ya sin luz para mi muerte. Nos encontramos en la casa del poeta local y también profesor de literatura, José Ramón Crespo. Nos encontramos en un ámbito donde podemos encontrar mucha literatura y muchos libros, y exactamente hemos encontrado 2 de Lorca. Crespo, ¿qué es para ti Lorca? ¿O quién es para ti Lorca? Bueno, es este poeta del que tanto se ha hablado y cuya figura ha sido también muy traída y llevada, ¿no?, por la intelectualidad de la izquierda, sobre todo, ¿no?, desde los años de la transición o de la llamada transición hasta nuestros días, ¿no? Lorca es el gran marginado, el gran defensor de los marginados, ¿no? Es el poeta sensible con el lumpenproletariado, ¿no? Es una persona, todos sabemos su relación con el mundo gitano, con el mundo de los negros cuando viaja a Nueva York, cómo identifica él esos cantos, el blues, ¿no?, de los negros norteamericanos. Dice, una frase de Lorca dice, el blues es el cantejondo de los negros.
es el poeta que habla de las mujeres, es el poeta que habla de los más oprimidos de cualquier sociedad, ¿no? Una sociedad que maltrata a sus mujeres es una sociedad obviamente atrasada, ¿no? Como era la España de los años 30. Y fue la España de los años 40 y posteriores, ¿no? Después de la triste guerra civil. Entonces Lorca es el poeta que canta a toda esta gente, a todos los apartados del sistema, podríamos decir, ¿no? De cierta manera. Dentro de la poesía de Lorca, ¿consideras que hay un solo Lorca o hay varios Lorcas dentro de su propia poesía? Hay un Lorca, Lorca es uno y es indivisible. No se puede entender, por ejemplo, Poeta en Nueva York sin leer El romancero gitano o sin leer El llanto por Sánchez Mejías, ¿no? Yo creo que Lorca es un poeta tan grande que domina desde la lírica más popular, como vemos por ejemplo en Romancero gitano, trabaja la vanguardia en Poeta en Nueva York o en los haikus que publica dedicándoles a su madre por su cumpleaños. El haiku es una estrofa de origen japonés que en la época del modernismo y todo aquello pues se puso muy de moda, ¿no? Y Lorca, como buen poeta y como buen vanguardista, conoce la tradición de la lírica en castellano y también trabaja la vanguardia. Y digo trabaja y no juega porque sabes que a mí siempre me gusta decir yo juego a. Y sin embargo, Lorca trabaja la vanguardia porque no se queda solamente en el juego estético vanguardista. Por ejemplo, El poeta en Nueva York es un libro brutal, tiene unas imágenes bestiales, pero es un libro que no se queda solo en el juego de la imagen, sino que va mucho más allá. Está haciendo una crítica brutal a la sociedad capitalista, a la sociedad de consumo. Por ejemplo, en Paisaje de la multitud que vomita, de Poeta en Nueva York, no sé si lo voy a encontrar en este libro, a lo mejor sí. Bueno, tenemos el símbolo obviamente de la multitud vomitando, ¿no? ¿Qué significa este vómito? Es el vómito del hartazgo, es el vómito de la gente que se hincha a perritos calientes, ¿no? El subtítulo de este poema es Coney Island. Coney Island, sabemos, ¿no? No sé si recordamos, en los años 20 y 30 era un parque de atracciones donde la clase proletaria norteamericana iba a divertirse, a pasar el fin de semana, a hincharse de perritos calientes y cerveza. Y entonces García Lorca ve aquella multitud que había en ese parque, en esa playa, ¿no? En una playa, un parque de atracciones. Estaba todo perfectamente pensado para el entretenimiento barato de la clase proletaria, ¿no? De los trabajadores estadounidenses. Entonces Lorca ve aquello y escribe ese poema, Paisaje de la multitud que vomita, vomita, hijo mío, sin remedio, no hay remedio, vomita. El vómito como eso, símbolo de ese hartazgo de consumismo atroz, ¿no? Y bueno, tienes la imagen, ¿no? De la gente saliendo del suburbano, del metro, que también es como los vomitorios del circo romano, ¿no? Por ahí sale la multitud y va a esa diversión. Bueno, en fin, ¿qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que Lorca domina, por supuesto, la lírica popular, la lírica tradicional y la vanguardia. Pero la vanguardia no solo como juego estético, como lo entienden muchos vanguardistas de principios del siglo XX, sino como medio para expresar un mensaje determinado. Romancero gitano obviamente no podía tener otra forma que un romance. No podían ser otras estrofas. Tenían que ser romances. ¿Por qué? Porque el romance es el habla popular. En castellano se habla en octosílabos. Eso me lo decía el yerno de José Hierro, Manolo Romero. Decía, es que el castellano se habla en octosílabos. Federico García Lorca. Es curioso, ¿no?, que cuando se produce el levantamiento fascista en Granada, las tres personas más importantes que mueren, ¿no? El general Campins, un republicano bastante conservador y amigo de algunos de los golpistas, que bueno, pues se mantiene más o menos legal a la autoridad, ¿no? A la autoridad competente, al Frente Popular, aunque sea un señor de derecha. Su cuñado, que era alcalde, socialista, bastante moderado, y él, que era una figura, aunque se le dijo que era un agente de Moscú, ¿no? ¿Tú qué opinas, no? Cómo es curioso lo que fluye en Lorca, ¿no? El esperpento, la tragedia, la muerte. ¿Y qué opinas de esta situación que se dio en Granada con él y con estas personas?
¿no? Cuando asesinan cobardemente a García Lorca junto a otros personajes, ¿no? de su pueblo, de su Granada. Sí, pero ninguno era bolchevique ni joder. No, Los principales que asesinan son gente bastante de la burguesía. Sí, hombre, a ver, Lorca... O la pequeña burguesía. No nos olvidemos que Lorca viene de una familia, digamos, bien, ¿no? Entre comillas, una familia de posibles, una familia que tenía dinero. Él pudo estudiar, estuvo en Madrid en la residencia de estudiantes, donde conoció a Buñuel, a Dalí, esas relaciones, ¿no? Sí. Que no es el momento quizás para hablar de ellas, ¿no? Pero bueno, que también tuvieron su importancia. Hablábamos de la muerte de Lorca, ¿no? Bueno, sí, porque él está muy unido a la muerte, ¿no? Sí, él estaba enamorado realmente de la muerte como figura mitológica, quizás, no tanto de la muerte física real, aunque, mira, volviendo a la residencia de estudiantes, se cuenta la anécdota de que cuando se reunían en la habitación de García Lorca sus amigos, ¿no? Se reunían con sus amigos allí, y cuando se iban a retirar y él ya iba a meterse en la cama, hacía que sus amigos fueran con él como en cortejo fúnebre hasta la habitación, le amortajaran en la cama y fingieran una especie de funeral. Era uno de los juegos habituales que tenían con García Lorca en la residencia de estudiantes. Esto ilustra muy bien, ¿no? Esa obsesión o esa fijación que tiene Lorca con el tema de la muerte. Lo vemos también en Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, el torero, ¿no? Donde se repite ese estribillo a las 5 en punto de la tarde, ¿no? O en Mariana Pineda, en su teatro también, ¿no? Vemos Bodas de Sangre, Yerma, Mariana Pineda. Hay una serie de temáticas a lo largo de toda su obra, que es el amor, por supuesto, el amor, pero el amor desgraciado. El amor quizás como último coletazo quizás del romanticismo, ese amor desgraciado que acaba en tragedia, pero que va mucho más allá. Esa, digamos, que sería la anécdota que cuenta para hablar de temas mucho más profundos. Por ejemplo, en Yerma habla de una mujer que no puede tener descendencia, ¿no? Con lo cual, en una sociedad rural eso es una verdadera desgracia, ¿no? En Bodas de Sangre es un amor frustrado, pero también nos estamos dando cuenta de cómo son las relaciones sociales en una comunidad reducida. En la casa de Bernarda Alba, creo que no hay que decir nada más, ¿no? Habla mucho de tragedia, ¿no? Pero a la vez también... Pero esa tragedia lo que esconde debajo es un mensaje social, ¿no? Una crítica a una sociedad determinada, si quieres. Pero a la vez usa mucho en su poesía el verde, que es un color de la esperanza. Sí, el color de la esperanza, claro, y el color de los campos en primavera. Dualidades, también, ¿no? Claro, pero es que la vida es eso, al final. Lorca es un poeta de la vida, y la vida, en realidad, ¿qué es? Pues tragedia y alegrías, ¿no? Y esperanza. Y esperanza, ¿no? Sí. Por último... volviendo a la muerte de Lorca, que decías, ¿no? Que era curioso, que era un hombre que tampoco es que fuera un revolucionario, ni mucho menos. Marxista-leninista. No lo era, desde luego. Se le ha querido colocar en esa posición por ciertos sectores de la intelectualidad de la izquierda de este país, pero realmente no era un hombre que estuviera profundamente politizado. Sí es cierto que él obviamente ve la injusticia y la denuncia en su obra, por supuesto, porque es un hombre sensible, ¿no? Y yo creo que toda persona sensible y decente tiene que hacer eso. Y si eres artista, pues a través de tu arte, ¿no? En fin, cuando matan a Lorca, leí una vez en una biografía de él que entró el guardia civil, uno de los guardias civiles que le asesinaron, entró en la taberna del pueblo, cercano al lugar donde le habían fusilado, y dijo: hemos matado a Federico García Lorca, yo le he metido 4 tiros en el culo por maricón. Yo creo que con eso ya no hay que decir mucho más, ¿no? Del pensamiento y de los motivos que tuvieron para asesinarle. Y es muy curioso además porque Federico García Lorca en esa época, ya en la primavera de 36, además ya es un autor reconocido internacionalmente. Sus obras de teatro se representan en Nueva York, en París. Es traducido a todas las lenguas cultas en el año 36, y justo ese año es cuando le quitan del medio, ¿no? Por último, Lorca sigue viviendo con nosotros en los libros, en el recuerdo, pero ¿qué opinas de... ¿Es importante buscar a Lorca en los campos? ¿Es importante encontrarle? El cuerpo físico, ¿te el refieres? cuerpo. Y con ello... Claro que es importante. Pues claro ¿qué le pasó? Pues claro que es importante, es fundamental. En este país hay una herida que no se ha cerrado, y son todos los desaparecidos que hay enterrados en las cunetas y en los campos.
hasta que no se desentierren esas fosas comunes, aquí no se va a olvidar la puñetera guerra civil nunca. Va a ser imposible que se olvide. No sé, yo hablo con familiares de víctimas del franquismo, gente que tiene a sus abuelos o a sus bisabuelos, ya si quieres también, perdidos, ¿no? En los campos, en los montes, en las cunetas. ¿Cómo se puede cerrar una herida tan profunda si no tienes ese consuelo de saber dónde está tu familiar? El ser humano necesita el ritual. Y es muy importante, sobre todo los rituales, mira, hablando de Lorca además, los rituales que tienen que ver con la muerte son muy importantes. Hay que pasar un proceso de duelo. Y si no tienes el cuerpo de ese familiar, si no sabes dónde mierdas está enterrado, es muy difícil superar ese dolor. A nivel psicológico, no hablo ya a nivel político, que obviamente también es una cuestión bastante seria, pero ya a nivel psicológico, a nivel individual de cada persona, es fundamental que se encuentre ya a todas las víctimas del franquismo que están enterradas en los campos y en las cunetas. Es importantísimo. Pues hay que encontrar a Lorca porque es familia de todas y de todos. Y me harto de llorar, de ver que te quiero tanto y tú también quieres ya. De noche me salgo al patio y me harto